cuerpo, sin la necesidad de que sean sus padres quien decida si esa niña, esa adolescente, va a tener que llevar a cabo un embarazo que no desea. Hay muchas situaciones en la vida sexual de las mujeres, y lo vemos todos los días, lo contáis todos los días en 4 al día, que tienen que ver con violencia sexual, con falta de educación sexual efectiva, con prevención de embarazos indeseados y con tantas y tantas cosas. Y esta misma gente que critica que las chicas de 16 años tengan derecho al aborto son los mismos que hablan de PIN parental, que intentan que no haya educación sexoafectiva, que intentan al final que la sexualidad de las mujeres siga siendo invisible y estemos de alguna manera tuteladas. Desde los 16... No sé, yo no sé, habrá padres y madres que digan, oiga, me gustaría saber si mi hija va a interrumpir su embarazo, pues qué es lo que yo tengo que decir, teniendo en cuenta que a efectos legales efectivamente puede trabajar, pero sigue siendo menor de edad. Pero fíjate cómo es de paradigmático, yo me lo preguntaba, si una niña no se queda embarazada del aire, una niña se queda embarazada porque tiene una vida sexual deseada o no deseada, que también está el supuesto de haber sufrido algún tipo de violencia sexual en el entorno. ¿Qué ocurre? Que si las chavalas de 16, 14 años pueden tener una vida sexual, también tienen que poder decidir sobre sus cuerpos y sobre los procesos biológicos que ocurren en sus cuerpos con total libertad. Estamos, lamentablemente, todavía en una sociedad en la que se estigmatiza la sexualidad de las mujeres y en las que todavía hay muchas creencias religiosas sobre el tema del aborto y la sexualidad femenina. Y en muchas casas, yo me pregunto, ¿qué tipo de situaciones se dan para que una chica de 16 años decida interrumpir un embarazo sin estar apoyada por sus padres? Pues hay que pensar en qué situaciones. Y muchas pueden ser incluso que se haya visto obligada a seguir adelante con ese embarazo. Y creo que nadie, los hijos no son nuestros, no son de nuestra propiedad, son sujetos de derechos. Y esos derechos se tienen que proteger. Al aborto. Perdóname, es que no ha sido eliminada la protección de las cituras. En el